Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidas, bienvenidos a Creciendo en la Gracia. Ya estamos a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Gracias por sintonizarte. Queremos dar gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, en el 1285 de Getwell Road y en el 673 de Avon Road. Cualquier necesidad de seguro de auto, de casa, de trabajo, acércate a Omega Insurance. Las cotizaciones son gratis, son personalizadas y recuerda, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Desde luego, nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, que gracias a sus aportaciones es posible que estos programas sucedan en el aire. Y bueno, te doy la bienvenida a ti que vienes en el carro, a ti que estás en la plataforma Facebook a través del video en vivo, a ti que nos recibes en tu casa, en el app, donde quiera que escuches este video en el tiempo real, fuera del tiempo real. Gracias por sintonizarte, gracias por hacer posible que el Evangelio de Jesucristo llegue a tu corazón. Y es mi oración que esta tarde tú puedas tener un corazón dispuesto a venir a las Escrituras, a buscar el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo, que su palabra haya cabida en tu corazón, que las semillas de verdad del Evangelio y de la palabra de Dios puedan encontrar una tierra fértil que traiga fruto 30, 60, 100 por uno en tu corazón. Y bueno, este programa está comprometido con hablar la verdad. El fundamento es la palabra de Dios. En nuestra iglesia siempre tratamos de ir verso por verso a través de la Escritura, todo el consejo de Dios. Y en este programa tomamos temas. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos fundamentar nuestra vida en ¿qué? En la verdad que está en Jesucristo. Recuerda, no hay muchas verdades, hay una sola verdad y la verdad la contiene la palabra de Dios. Este libro, 66 libros escritos en diferentes tiempos, diferentes autores, pero con una unidad perfecta. ¿Una unidad perfecta para qué? Para probar que Dios es Dios. No hay otro Dios, hay un solo Dios y no hay mediadores entre Dios y los hombres más que Jesucristo, hombre. Y bueno, gracias a todas las que han mandado sus peticiones de oración. Tenemos muy buenas noticias. Dios ha respondido las oraciones. Si tienes por favor un momento, te pido que por favor ores por una chica que está teniendo en este momento el trabajo de parto. Ella es Angie Sánchez y queremos levantarla en oración para que Dios le conceda a ella y a Grace la fortaleza que necesitan para poder traer este parto a esta chiquita a esta vida. Y bueno, a lo largo de la semana vamos a estar hablando de qué es el Evangelio. ¿En qué se fundamenta el Evangelio? ¿Qué quiere decir esta palabra Evangelio? Y cuando oímos Evangelio, pues podemos pensar a lo mejor en un edificio, en una iglesia, en la estructura de una iglesia. Otras veces vemos que el Nuevo Testamento tiene esta sección de los evangelios llamados Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Otras veces podemos pensar, bueno, pues evangelios era una religión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que se llaman evangélicos. ¿Por qué? Porque fundamentan su fe en las enseñanzas de Jesucristo, en el evangelio de Jesucristo. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esta palabra evangelio? Bueno, pues lo primero que debes de saber es que esta palabra aparece solo en el Nuevo Testamento y los diccionarios griegos dicen que es la palabra evangelión, las buenas nuevas, denota buenas nuevas del reino de Dios. Eso es lo que dice el diccionario. Esta palabra denota las buenas nuevas del reino de Dios y de la salvación a través de Cristo, que debe de ser recibida por la fe sobre la base de su muerte expiatoria, sobre su sepultura, resurrección y ascensión. ¿Te fijas? Pero lo primero es por la fe. Por la fe. Entonces, este evangelio debe ser recibido por la fe. ¿Y en qué está fundamentado? Pues en la muerte expiatoria de Cristo, en su sepultura, en su resurrección y en su ascensión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando después de que resucitó, después de 40 días que estuvo
por muchos lados, caminando entre nosotros, fue recibido en el cielo. Él se fue entre las nubes, de donde prometió regresar algún día. Y bueno, pues vemos cómo Jesús habló, ¿verdad? Habló de esta muerte expiatoria, habló de que iba a ser sepultado y habló de que Él iba a resucitar. Entonces en Lucas 9:22 dice Jesús: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. Jesucristo habló mucho acerca de esto. En el capítulo 18, otra vez, dice que tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido, y después de que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Por todos los evangelios vemos que Jesús estaba hablando a sus discípulos de lo que iba a suceder, Y curiosamente, la única que puso atención a estas cosas, ¿quién crees que fue? Pues fue María, la que se sentó a los pies del Señor. Ella puso mucha atención en estas cosas y por eso fue a ungir su cuerpo para la muerte, para su sepultura, previniendo todas estas cosas. Ella puso una especial atención, y yo te pido que seamos como María, que pongamos especial atención a qué es el evangelio. Podrás repetirlo y decir: sí, está fundamentado en la fe, en el arrepentimiento, en la muerte expiatoria de Jesucristo, en el perdón. Podrás saberlo de memoria, pero de ahí a entenderlo en tu corazón y a vivir agradecida por el evangelio de Jesucristo, hay una distancia muy grande. Y de eso precisamente es de lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de para quién es el evangelio, por qué el evangelio, cuándo sucedió esta promesa. Esta promesa sucedió desde Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron. Ellos decidieron hacer las cosas a su manera, lejos de Dios. ¿Te identificas con eso? Sí, todas hemos hecho eso, todas hemos intentado hacer nuestra vida, rediseñar el propósito de nuestra vida, poner objetivos fundamentados en el aquí y en el ahora, y hemos dado la espalda a Dios. Hemos hecho como mejor nos ha parecido, no le hemos tomado en cuenta, y en eso consiste la separación del hombre con Dios. El hombre decidió darle la espalda a Dios. Dios tomó una iniciativa, Él hizo todo perfecto, le puso ni siquiera en medio de la creación, en medio de la nada, no, hizo un jardín de Edén, un jardín de deleite, un lugar de deleite, un lugar en donde la presencia misma de Dios paseaba con ellos. Pero para Eva no fue suficiente. Ella quería más, esa insatisfacción en el corazón, ese deseo de hacer las cosas a tu manera, ese deseo de decir: yo tenía razón, yo lo voy a hacer a mi manera, yo voy a salir adelante de esta situación, yo. El hombre proclamándose Dios con D minúscula. Pero sin embargo, en la paciencia y en el amor de Dios, Dios prometió un Salvador. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron y fueron expulsados del jardín de Edén, Dios les vistió, tuvo que matar un animal, tuvo que haber sangre de por medio, y desde ahí estaba anunciando la manera en que Él haría para traer un Salvador al mundo, alguien que con su sangre pagara el precio del pecado, ya no solamente de Adán y Eva, nuestros padres, sino del mundo entero. Y en ese mundo entero estamos tú y yo. Tú y yo le dimos la espalda a Dios, tú y yo hicimos las cosas como mejor pensábamos y fuimos a nuestra manera. Pero Jesucristo, ahí está la cruz. Ahí está Jesucristo partiendo la historia en dos, un antes y un después de Jesucristo. Por más que pienses que no crees en Dios, bueno, pues el mundo lo cree porque partió la historia en dos, en antes de Cristo, después de Cristo. Vivimos en el año 2020 después de Cristo. Jesucristo ha partido la historia. El evangelio de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo es un hecho innegable y está fundamentado
en el perdón de tus pecados, en el perdón de mis pecados. Y eso es algo maravilloso, es la historia de amor más extraordinaria que hemos oído. Un Dios justo que manda como prueba de su amor a su Hijo unigénito a tomar tu lugar, a tomar mi lugar. Y necesitamos comprender este evangelio en el corazón. Así es de que vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más de Mujeres Creciendo en Gracia. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Gracias por quedarte, ya estamos de regreso, estamos hablando del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué impacto tiene en el mundo? A partir de la historia en dos, ¿qué impacto puede tener en tu vida o qué impacto está teniendo en tu vida? En Lucas 24, cuando las mujeres van al sepulcro, está ahí un ángel y les dice, no está aquí, Lucas 24, porque están buscando a Jesús, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado, resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Te das cuenta? Necesitamos poner atención, somos muy olvidadizos, muy olvidadizos. Dice que volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Entonces, ¿qué quiere decir evangelio? Las buenas nuevas del reino de Dios, las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo. 1 Corintios 15, a partir del versículo 1, dice, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual recibieron, en el cual también perseveran. Es muy importante recibirlo. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Y muchas veces cuando te dan un regalo siempre estás diciendo, no, pues es que en esta vida nada es gratis. Te voy a decir algo, este regalo no fue gratis. Este regalo de Dios que Dios te da costó la sangre del Cordero, costó la sangre de Jesucristo. Él se vació hasta la última gota de su sangre en propiciación por nuestros pecados. Así es de que no podemos ir por ahí vendiendo el evangelio diciendo es un regalo gratis. No, es el perdón de tus pecados que Jesucristo te ofrece porque Él pagó el precio, Él tomó tu lugar. Él tomó tu lugar. Y dice aquí, el cual les es predicado. ¿Qué quiere decir predicado? Les es anunciado, el cual también recibiste, es necesario recibirlo, en el cual también perseveras. Es algo en lo que tenemos que perseverar. Recuerda, tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, que siempre va a estar jalándote hacia tres cosas, tus tres enemigos. Tienes que saber discernir entre estos tres enemigos. Esto que siento, ¿es del mundo, es de mi carne o es del diablo? ¿Por qué? Porque a paz nos llamó Dios, a este evangelio. Y este evangelio requiere que tú retengas la palabra en tu corazón y en tu mente. Es por eso que siempre hacemos mucho énfasis en que tengas una vida devocional, que leas tu Biblia, que tú tomes tu Biblia, sea electrónica o sea en papel. Por favor, tómala. Comienza a leerla. Y dice aquí 1 Corintios 15:2, dice, en el cual también perseveran, está hablando del evangelio, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creíste en vano. No se trata de levantar la mano emocionalmente en un servicio donde hay una música muy padre, en donde mueven tus emociones. Se trata realmente de una decisión que cambia tu vida. Una decisión de rendición, una decisión de entrega, una decisión, como dice ese dicho, ¿no? Que cuando Cortés llegó a América quemó las barcas para que nadie pudiera regresar. Es así, que tú quemes tu barca para que no regreses a tu carne, al mundo y a ser guiado por el príncipe de este mundo, por el diablo, a satisfacer tus deseos carnales y pecaminosos. Necesitas quitarte ese vestido de tu carnalidad y quemarlo y vestirte de Cristo. Cuando hacemos esta decisión no es que nos quedamos con ese vacío, es que Jesucristo lo llena todo, ¿verdad? Dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Recuerda, no te olvides de que cuando leas textos le hagas preguntas. ¿Quién dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? El contexto lo es todo. Si cualquier persona que publique un versículo, ve al contexto, ve qué dice antes, qué dice después. Es un muy buen ejercicio porque así vas a saber en qué contexto están las cosas. No podemos ir brincando en la Biblia de aquí a allá. Sería como romper las galletitas esas chinas que nos dan un mensajito. Nos quedamos cortitas. Necesitamos leer libros completos. Cuando hagas tu devocional, si lo haces en un año, si lo haces 2 veces por año, que leas la Biblia completa, necesitas leer libros completos para que tengas una mejor comprensión espiritual. Ahora, muchas personas dicen, no veo, no tengo lentes, las letras son chiquitas. Bueno, pues ahora está la Biblia hablada en la aplicación de YouVersion. Ahí puedes ir a esa aplicación para que puedas también escucharla. Ahora, si la escuchas y la lees, pues es mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Quizás cuando si haces ejercicio en una máquina que es fija, pues a lo mejor ahí puedes ir leyendo y escuchando al mismo tiempo. Puedes aprovechar muchos tiempos para poder llenar tu corazón de la palabra y tener una mejor comprensión espiritual. Ahora, no hay otro evangelio. Pablo en Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. ¿Cómo vas a saber que es un evangelio diferente? ¿Cómo vas a saber que lo que te están predicando realmente Cristo lo dijo y en el contexto en que lo dijo si no lees tu Biblia? Necesitas leer tu Biblia. Está el evangelio de la prosperidad, el evangelio de tu mejor vida ahora. Se han escrito libros, estadios llenos con estos predicadores que anuncian los deseos de tu carne, que anuncian los deseos de tus ojos y que anuncian la vanagloria de esta vida. La multitud llena esos estadios. Te voy a decir por qué. Porque la multitud viene por su sanidad, viene por comida y no viene con un corazón arrepentido. No viene con un corazón arrepentido. Está lleno de declaraciones de sanidad, declaraciones de dinero, declaraciones de prosperidad, cuando Jesucristo vino a predicar 2 cosas: que te arrepientas y que creas en el evangelio. Fíjate, en Marcos capítulo 1 dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. No vino a predicar esas cosas. Cuando tú vienes al evangelio movido por tu codicia, de que quieres más casas, más coches, más prosperidad, estos falsos maestros te dicen, mire su chequera, mire su chequera. Eso es un evangelio, como bien dice el doctor Richard Humble, es un evangelio de brujería, porque no existe tal cosa, tal polvo mágico que va a aparecer un número más en tu cuenta de cheques. ¿Te das cuenta? Solamente estás movida por la codicia, no por el arrepentimiento. Vienes por codicia, vienes a ver qué y siembre para que se le dé más y siembre. La palabra de Dios, perdóname, pero no habla de tales siembras. La palabra de Dios habla de arrepiéntete y cree en el evangelio. Arrepiéntete. Y esa sería la pregunta para nosotros. ¿Hemos venido a arrepentimiento? ¿Hemos creído y recibido por fe el evangelio por los méritos de Cristo? Te dejo meditando en estas cosas, vamos a un corte y ya volvemos con más de el evangelio. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Bueno, pues cuando recibimos por la fe este evangelio, cuando nos arrepentimos, la vida cambia. Y la vida cambia no para que tengas una mejor economía, no para que te vaya mejor, no para que Dios no te vaya no sea que te echen la sal. No. Necesitas tener un entendimiento, es para arrepentimiento, para que te reconcilies con Él.
para que esa separación que hay entre Dios y tú, la cruz del Calvario, Jesucristo la resuelva. Él tomó tu lugar y necesitas tener esa comprensión. Si tú sientes que eres una buena persona y que pues no has matado a nadie, no has asaltado un banco, no has secuestrado a nadie, bueno, pues necesitas observar las listas que tiene Pablo en cada una de sus cartas de para quién es el Evangelio, lo que éramos antes y cómo el amor de Cristo nos puede llegar como dice Pablo, el amor de Cristo me constriñe, me angustia, me da gratitud, es esta angustia. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo pudiste hacer eso por mí? ¿De verdad crees que tú valías la pena para que Jesucristo tomara tu lugar? En mi caso no había nada bueno en mí, absolutamente nada bueno en mí que Él pudiera ver. Es su gracia, es su favor inmerecido. La palabra gracia es la palabra charis, que es la influencia de Dios en el corazón del hombre, una influencia divina, una convicción que Dios trae a tu corazón de decir, ¿cómo Jesucristo fuiste a esa cruz por alguien como yo? Deja de mirar a la humanidad y deja de ver que si que si el otro. No, tú vas a dar cuentas de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cómo vamos a ir a ese juicio? Tú no vas a poder justificarte diciendo yo era una buena persona. Eso no va a ser un argumento delante de Dios. Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con Jesucristo? ¿Qué hiciste con mi hijo? ¿Te arrepentiste? ¿Recibiste la gracia de Dios? ¿Hubo esa influencia divina en tu corazón que se reflejó en tu vida? ¿Hubo un cambio? ¿Tuviste un nuevo nacimiento? Si tú asistes a una iglesia y solamente vas por las emociones, porque sientes muy bonito, porque hay una gritería, una lloradera y porque todos corren, ¿verdad? Por todo el lugar. Si eso te gusta, necesitas tener una mayor comprensión de qué es el Evangelio. Y necesitas sentarte y considerar que eso no viene en la palabra de Dios, que eso no es parte de la adoración. La adoración está centrada en Jesucristo. La adoración está centrada en su palabra. Por eso no puede haber estos distractores en un tiempo en donde la palabra de Dios va a ser predicada, porque se pierde el centro. Perdemos la centralidad de Jesucristo. Entonces, ¿te das cuenta cómo nosotros tenemos que ver con quién nos identificamos? ¿Somos parte de la multitud? ¿Somos parte de los discípulos? ¿Somos parte de aquellos que se han arrepentido? Estamos viendo que Jesucristo comenzó en nosotros esa buena obra que perfeccionará hasta el día de Jesucristo, porque es por su gracia, porque Él es el que produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero también requiere de tu decisión, de que tú vengas a las Escrituras y entiendas la profundidad del Evangelio, que entiendas el precio, el costo y cómo es que Jesucristo quiere que tú vengas y compartas con Él una eternidad. ¿Qué tenemos tú y yo para que Él quiera hacernos una morada en su casa? Para que Él quiera que nos sentemos a la mesa el día en que Él llame a su iglesia y que Él mismo te sirva a la mesa. Eso es increíble. No somos merecedores. Así como Él lavó los pies de los discípulos y Pedro le decía, no, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Un día nosotros llegaremos, su iglesia, los que se han arrepentido, los que han recibido por fe este Evangelio, los que han recibido la gracia de Dios, los que han entendido que el Evangelio se trata de Cristo, no de mí. Hay canciones muchísimas ahora que están circulando que se tratan de mí y no se tratan de Cristo, de lo que yo siento, de lo que yo puedo, de mis sentimientos, de mis emociones. Y ay, Cristo, que yo sienta muy bonito. Se trata de reflejar un cambio de vida, un cambio en tu carácter. Esas canciones que mueven tanto tus emociones no transforman tu vida. Lo único que transforma tu vida es la palabra de Dios, el Evangelio de su gracia, es entender que fuimos
capacitados para el Evangelio. 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿A qué te llama? A morir a ti misma, a morir a todas esas cosas egoístas que no glorifican a Dios. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué estás viviendo? ¿Para tus hijos, para tu esposo, para una mejor cuenta, para una mejor vida, para que te vaya bonito? No has entendido el Evangelio. No lo has entendido. Necesitas entender que fuiste llamada para que ya no vivas para ti, sino que para que vivas para aquel que te llamó, aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces dirás, ¿de qué se trata la vida entonces? Pues se trata de morir a ti misma y de reflejar a Jesucristo. Qué increíble que tengas la imagen del Creador, qué increíble que tú reflejes el amor de Dios, que reflejes que si te perdonó mucho, mucho ames. Recuerda, al que mucho se le perdona, mucho ama. Si tú consideras que no tienes de qué arrepentirte o que son poquitas cosas, no has entendido el Evangelio. Una sola falta a la luz de la ley te hace merecedora de ser separada de Dios. Una sola falta. Pero Jesucristo, su gracia, su misericordia, su favor en tu vida, su muerte, su resurrección, te hacen libre de la paga del pecado. Y esto se recibe por fe. Y sabes, la fe es un don de Dios. Continúa Pablo diciendo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Te fijas en el contexto en que está este versículo? En el concepto de morir a ti mismo, ¿verdad? Está en el contexto de ya no vivir para ti, vivir para los propósitos de aquel que te llamó. Recuerda que Él tiene escrito un libro acerca de ti con sus pensamientos. Imagínate que Dios ocupe en su mente pensamientos para ti. Eso es extraordinario. Es extraordinario. ¿Qué ocupa tu mente? Estás preguntándole, Señor, ¿cuáles son esos pensamientos que tú tienes acerca de mí? Yo quiero ir a tu plan. Dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es un ministerio? Es un servicio. Es nuestra vida derramada en servicio. ¿A qué? A la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero ¿cómo vas a explicar esta palabra si tú no tienes la comprensión si has sido reconciliada o no con Jesucristo? Te dejo meditando estas cosas, vamos a ir a un corte y ya volvemos. Ya estamos de regreso. Bueno, pues Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo puedes explicar esta palabra de la reconciliación si no has entendido tu propia reconciliación con Dios? ¿Cómo vas a ser un embajador? Dice así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Necesitamos entender la profundidad del Evangelio para poder ser embajadores. No es nada más, Cristo murió por tus pecados. Necesitas tener esta pasión, este entendimiento de cuánto te perdonó, de cuánto te salvó, que estabas destinado a una eternidad sin Cristo. Y ahora Él, por su gracia, por su misericordia, no por ninguna obra que tú hayas hecho, que estés haciendo o que vayas a hacer en el futuro, es que Él te salvó. Él te salvó por su gracia,
por su misericordia, por el sacrificio de Cristo en la cruz. No tomó en cuenta tus pecados y no hay nada que tú puedas hacer para que te ame más. Y no hay nada que tú puedas hacer para salvarte por ti misma. Necesitas a Jesucristo. Necesito a Jesucristo cada día de mi vida para hacer una decisión de eternidad, que es la decisión de cederle el control de mi vida, de creer este evangelio, de arrepentirme, de considerar que yo afrenté a Dios, de considerar que yo estaba entre la multitud gritando, crucifíquenle, que necesito su perdón. Y nada más liberador que el perdón. Ahí andan haciendo liberaciones de esto, liberaciones del otro. Necesitas ser libre del dominio del pecado. Y eso se hace una vez a través de la reconciliación con Jesucristo. ¿Por qué digo una vez? Porque una vez que tú entregaste tu vida, Jesucristo comienza a hacer una buena obra. Por su gracia, por su espíritu, te concede un nuevo nacimiento y ya tu carne no se enseñorea de ti. Tú das una vuelta de 180 grados y comienzas a caminar en el sentido contrario. Y cuando viene Satanás y tu carne con su propuesta, tú estás revestida de Cristo, de su palabra, y por lo tanto obedeces. Obedeces su palabra, por lo tanto tomas en cuenta su palabra y no quieres ni por un momento regresar al lugar de donde Él te tomó. En mi caso, del bote de la basura. Yo no quiero regresar al bote de la basura a estar entre toda esa podredumbre maloliente de mi pecado. Si Él ya me lavó, si Él ya me limpió, si Él ya me dio un vestido nuevo, no tengo por qué regresar al bote de la basura a anhelar la podredumbre que hay ahí. Entonces hay un punto de no regreso. Hay un punto en donde ya no anhelas todas las cosas que estabas haciendo en el mundo. Ya no anhelas aquellas fiestas, aquellas parrandas, aquellas malas palabras, aquellas amistades con las que te divertías tanto, aquellas adicciones. ¿Qué me dices de las adicciones? Y cuando oímos adicciones pensamos que pues alguien ya se está inyectando heroína, ¿verdad? No necesitas eso. ¿Qué me dices del cigarro? ¿Qué me dices del alcohol? ¿Qué me dices de las malas conversaciones? ¿Qué me dices de la murmuración? ¿Qué me dices del chisme? Que nos encantaba estar hablando mal de otros. ¿Qué me dices de lo que hay en tu corazón? Ya no estás oliendo el humito del cigarro, las que teníamos una adicción por el cigarro. Y dices, ay, cómo quiero. Porque entonces nos estamos pareciendo a la generación que no pasó a la tierra prometida. Estos israelitas que anhelaban los puerros, la carne, los ajos. Y sabes, no pasaron a la tierra prometida. No se olvidaron de ver las marcas de la esclavitud en sus espaldas. Tú y yo no queremos regresar a la esclavitud de nuestra carne. No queremos regresar a ser esclavas y dominadas por el pecado, vencidas por Satanás, porque ya tenemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces no podemos estar en un ir y venir. Si has nacido de nuevo y sabes que ya no quieres satisfacer tu carne, ya no quieres hacer eso porque has entendido el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino de Dios. Recuerda, el evangelio se trata de Cristo y de su Padre, del reino de Dios. Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. No iba predicando tu mejor vida ahora. No iba predicando que los hijos de Dios no van a hacer cola, sino que nada de esas cosas, ni de que mires tu cuenta que se va a incrementar, siembras y siembras y siembras. Eso no estaba predicando. Estaba anunciando, predicando el evangelio del reino de Dios, que consiste en arrepentimiento, perdón de tus pecados, que consiste en que tú por fe recibas esto, por gracia. Romanos 1, Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿A quién sirves tú? ¿A ti misma? ¿A tu familia? ¿A este mundo? ¿A tu trabajo? ¿O a Jesucristo? Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios.
Y si somos siervos, no tenemos derecho. Y si Dios te apartó, es para el Evangelio de Dios. Te tengo esa muy buena noticia, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Acerca de quién? De su Hijo Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo, entre los cuales estás también tú. Cualquiera que sea tu nombre, puedes poner ahí tu nombre. El Evangelio es acerca de nuestro Señor Jesucristo, no es acerca de ti, no es acerca de tu familia, no es acerca de tu mejor vida ahora, no es acerca de tus finanzas, no es acerca de que tú seas feliz, porque vas a ser feliz cuando estés siendo esta hija de Dios apartada para el Evangelio de Jesucristo. Él va a ser tu plenitud, que va a llenar tu todo. Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, porque tenía que ser todo hombre, todo Dios, y por quien recibimos la gracia. Él es por el único que puede recibir la gracia. Y recuerda, entre los cuales estás también tú, llamada a ser de Jesucristo. Observa esta porción, por favor. Haz una lista del carácter de Dios, de quién era Él y a qué has sido tú llamada y para qué. Observa, mira, no hay nada mejor que observar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. Vas a dejar de vivir para ti, vas a tener una mejor comprensión de qué es el Evangelio. Y si tú te hallas buscando a Jesucristo solamente para tus milagros, solamente para sus promesas, para que te vaya bonito y tengas una vida muy bonita en la temporalidad de esta vida, necesitas descubrir que el Evangelio es para la eternidad. Y para que aquí podamos ser embajadores con vidas transformadas, en tu casa, con tus hijos, en tu trabajo, que tu carácter cambie por el Evangelio de Cristo. Vamos a un corte y ya volvemos con más. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé esta comprensión espiritual acerca de quién es Él, quién es su Hijo, a qué vino, y que tú puedas pedirle: Señor, ayúdame a entender tu Evangelio, que yo tenga esta vida transformada, que yo pueda considerar que necesito arrepentirme, que necesito el perdón de mis pecados. Señor, ayúdanos por favor a entender la profundidad de tu Evangelio, a qué nos has llamado, Señor. ¿Qué planes tienes tú, Señor, acerca de nuestra vida, de ser embajadoras en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros: reconcíliense con Dios? Yo pido por aquellas que se están reconciliando, que tú por favor les ayudes, que puedan recibir el perdón de sus pecados y que puedan considerar un sincero arrepentimiento. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Recuerda, tenemos la conferencia de mujeres viernes 6 de noviembre, 7:30 en Calvary Compañerismo Cristiano. Anótate, tenemos un evento en Facebook. Y yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Hasta mañana.